Gestión de recursos humanos en el mantenimiento. A continuación vamos a ver algunos aspectos relacionados con la gestión de recursos humanos, como es la especialización, la polivalencia, la motivación y reclutamiento de personas. Hay que distinguir que cuando nosotros armamos nuestro departamento de mantenimiento, podemos orientar al personal desde el punto de vista de especialización o polivalencia. Es decir, el personal tradicionalmente en los departamentos está dividido por especialidades, que puede ser mecánica, electricidad o instrumentación. Esas especialidades forman parte del departamento, pero también podemos tener personal polivalente, es decir, que concentre parte de esas especialidades dentro de sus funciones. Ese personal polivalente, si bien nos ayudaría a reducir el costo del mantenimiento en el sentido de que es mucho menos personal, que se divide por especialidades, una sola persona concentra las especialidades, eh, pero hay que tener en cuenta que no es un personal que se encuentra en el mercado, es decir, no hay personal polivalente en el mercado o hay muy poco y corre por cuenta de la empresa la formación del mismo. Por otro lado, el personal de mantenimiento es reacio a la polivalencia, prefiere mantener actividades separadas, es decir, mantener las especialidades. Eh, la especialización tiene sus ventajas y sus desventajas. Por un lado, obtener la especialización nos ayuda a concentrar el conocimiento en ciertos actores que lo profundizan a medida que van teniendo su desarrollo dentro de la empresa. Nos aseguramos de que ese personal concentre las capacidades para resolver los inconvenientes que podrían presentarse en el área de mantenimiento. Pero al requerirse, digamos, varias especialidades, el rendimiento disminuye, es decir, que vamos a tener muchas personas interviniendo sobre un solo equipo y el rendimiento baja. Por otro lado, se aumenta el número de personal imprescindible, lo cual va a generar, digamos, un incremento en el costo del departamento de mantenimiento. Es por ello que se suele fomentar la polivalencia como una táctica de optimización de costos o de optimización de recursos en el departamento de mantenimiento. Para fomentar la polivalencia, digamos, tenemos que disminuir la cantidad de personas que van a concentrar las especialidades. Esto ayudaría a aumentar un poco el rendimiento y disminuir el número de recursos en el departamento, eh, generando la optimización del departamento. Pero no está fácil. Lograr que el personal sea polivalente requiere un esfuerzo de la empresa en la formación. Para ello, se deben eh, aunar, digamos, criterios y invertir tiempo en lo que es la formación y desarrollo de recursos en la polivalencia. Por un lado tenemos que identificar las tareas que son exclusivas, tareas en particulares que digamos el operario no la va a poder resolver y va a requerir, digamos, algún tipo de formación por la complejidad de la tarea. Una vez identificadas las tareas, eh, se, eh, se debe desarrollar un plan de formación y realizar el plan de formación.
formar a la persona justamente en esas tareas donde hagamos hincapié en especialidades que por ahí no están bien claras en la formación del recurso. Una vez que tenemos formado a través de una capacitación a la persona, vamos a redactar un procedimiento de trabajo con instrucciones claras de cómo tienen que concretar, digamos, la tarea para evitar inconvenientes a futuro. Luego se debe evaluar económicamente si realmente está dando resultados esta metodología de formar el recurso, si tenemos resultados positivos en cuanto a la polivalencia, si realmente los rendimientos son buenos o no funciona y realmente vamos a necesitar conseguir algún especialista para determinada actividad. Hay un punto a tener en cuenta cuando armamos el departamento de mantenimiento, que es el dimensionamiento de la plantilla de trabajo. En general, el departamento de mantenimiento tiene funciones claras, diarias, mensuales, anuales, a través de sus programas de trabajo. Pero suelen surgir tareas no programadas que el departamento debe tener la capacidad de atenderlas. Ahora, la pregunta es cómo dimensionar un departamento de mantenimiento si la carga de trabajo es variable. Para eso tenemos algunas alternativas que pueden ser, uno, la subcontratación de recursos para el departamento. Por otro lado, podemos contratar exclusivamente para alguna necesidad puntual. Se puede contratar algún recurso justamente para alguna necesidad puntual, o aumentamos la disponibilidad de horas hombres a través de la utilización de horas extras, o contratamos directamente mayor cantidad de personal, dimensionamos el departamento aumentando la cantidad de recursos. Las ventajas y desventajas de la flexibilidad, digamos, los inconvenientes no son tan importantes como las ventajas. Las ventajas pueden ser que el personal que se incorpora ocasionalmente, las desventajas pueden ser que el personal que se incorpora ocasionalmente no conozca la planta, es decir, si subcontratamos a una persona, puede ser que no conozca las instalaciones, el rendimiento sea menor, generalmente las horas de subcontratación son más caras, habitualmente el costo de horas extras también es más caro y el personal tiene tendencia a sufrir algún tipo de accidente. Todo esto debemos evaluarlo, es decir, cuando nosotros tenemos un esquema flexible de subcontratación de personal, debemos evaluar las ventajas y desventajas para saber si aumenta o disminuye la calidad del servicio de mantenimiento. Motivación. El personal de mantenimiento no es el mismo que administración y de producción. Es un personal más especializado con distintas características que trabaja generalmente a presión porque si bien tiene programas de trabajo, también tiene que atender situaciones de paradas de equipos que generan mucha tensión. Eh, Este personal no es fácilmente sustituible, por otro lado, es decir, son técnicos con formación y experiencia
adecuada para tratar todos los equipos de la instalación. No es personal que encontremos habitualmente formado, disponible. Por otro lado, como dijimos, el nivel de tensión, departamento de mantenimiento suele ser alto y las competencias, el nivel de competencia entre compañeros de otros departamentos también suele ser mayor. Eh, Suelen juzgarse como un trabajo, digamos, eh, que se subestima, pero en realidad requiere un alto expertise y por lo tanto también es mayormente remunerado. Esto también genera algún tipo de competencia interna entre el resto del personal. Una de las claves del rendimiento del personal de mantenimiento es la motivación. Hay que distinguir algunos hechos que motivan al personal de mantenimiento. Eh, por ejemplo, que las opiniones de ellos sean escuchadas, eso es importante, que cuando ellos solicitan algo se los escuche y se resuelva medianamente con rapidez, que se los trate con respeto y que estén suficientemente remunerados como para cubrir sus necesidades. Hay una cierta lógica en esto de los hechos que motivan al personal, ya que un personal que trabaja con tensión seguramente va a necesitar que se le provea de algún tipo de repuesto, herramienta, que se lo escuche por alguna circunstancia particular que pueda llegar a tener el equipo y que se resuelva con rapidez, digamos. Es importante para demostrar proactividad también hacia el personal y que eso también sea transmitido. Otra formas de motivar al personal son, digamos, darle formación, interesarse de manera periódica en las dificultades del trabajo, como dijimos, escuchar sugerencias. Y lo que desmotiva al personal es, digamos, por un lado la parte económica, errores en cálculos administrativos de nómina, cómputo de horas, es decir, se le calculen mal las horas de trabajo y generen problemas económicos. Eh, digamos, la sobrecarga de trabajo que puede llegar a tener esta persona, el exceso de trabajo, la mala organización, la falta de respuesta ante algún requerimiento, por ejemplo, alguna respuesta, alguna herramienta, situaciones de inseguridad sobre su futuro profesional, eh, la, la falta de trato adecuado hacia la persona, eh, sancionarlo sin motivo y no tener apoyo cuando tenga alguna situación en particular de alguna rotura de equipo. Estos son algunos de los hechos que desmotivan al personal. Ahora, ¿qué hacemos si tenemos personal desmotivado? Hay tres alternativas para resolver esto. Es tratar de reconducir su situación para que recupere la ilusión de su trabajo, despedirlo o invitarle a que abandone la empresa. Son las tres alternativas. Por supuesto, tratar de reconducir su situación para recuperar la ilusión, eso debe ser la primera instancia, tenemos que avanzar seguramente sobre esa instancia. En general, las personas escuchan, se puede llegar a revertir alguna situación en particular, y si no, sería el despido e invitarlo a abandonar la empresa.
Vamos a ver a continuación reclutamiento, contratación de personal. Como dijimos, el personal de mantenimiento es un personal que tiene distintas características técnicas, especializaciones, puede ser polivalente o no, eh, tiene un expertise alto, conocimientos de equipo, de máquinas, que lo hace una persona eh, que sea difícil de encontrar, es decir, no hay mucho personal disponible y por eso los procesos de reclutamiento y selección suelen ser importantes. Es decir, encontrar la persona adecuada desde el inicio es una tarea al que debemos invertir tiempo, dedicarle para evitar, digamos, incorporar personal que no esté apto para el puesto y que fracase en el proceso. El proceso de reclutamiento o contratación de personal consiste, por un lado, el reclutamiento, luego viene el proceso de selección, la entrevista final y el periodo de prueba y periodo de adaptación. En el reclutamiento hay que tener claras eh, las expectativas económicas que tiene la empresa, es decir, que el individuo debe ser descartado en caso que excedan las expectativas económicas que tiene la empresa. Por otro lado, los requisitos académicos mínimos, es decir, debe cumplir ciertos requisitos académicos. Fuera de eso debería ser descartado el proceso de reclutamiento. Por otro lado, la experiencia tiene que tener una experiencia deseada y tiene que estar radicada a una distancia que no pueda suponer algún problema de desempeño de trabajo, esté muy alejado del lugar de trabajo. Eh, Debemos, eh, en el proceso de selección, luego del reclutamiento, luego de descartar perfiles que estén fuera de lo deseado, vamos a avanzar con la selección. Para la selección de los candidatos vamos a buscar de dejar en general dos o tres candidatos para, para seleccionar. Vamos a evaluar, por un lado, los conocimientos técnicos sobre el puesto a cubrir. Luego, la disponibilidad horaria, los aspectos de personalidad. Recuerden que esta persona va a estar trabajando en un ambiente con otras personas, tienen que formar un buen equipo de trabajo, tienen que poder interactuar, tienen que tener capacidad de aprendizaje, en lo posible polivalencia, y tienen que trabajar bajo presión, por eso sus reacciones son importantes. Generalmente se suele utilizar test psicológicos o psicotécnicos para evaluar ciertos puntos. Luego tenemos que tener en cuenta los conocimientos de idioma, los equipos de la fábrica generalmente vienen con instrucciones técnicas en distintos idiomas, por eso se hace importante poder tener personal con conocimientos especialmente de inglés o algún otro idioma en particular. Y por último, la remuneración deseada. Es importante conocer las expectativas económicas del candidato. Para la selección final se efectúa una entrevista, donde en la entrevista final se le hace conocer las funciones que va a desarrollar a futuro, la posición en el organigrama, el tipo de contrato, la fecha de incorporación, la duración del periodo de contrato y
todos los aspectos relacionados con el puesto en sí. Los tipos de contratos pueden ser contratos de prácticas, esto para el caso de personal con reciente formación, con poca experiencia. Puede ser un contrato de tiempo parcial. Un contrato de tiempo parcial puede ser de 4 horas eh, o de duración determinada. eh, Contrato de obra y servicios determinados. Podemos llegar a tener personal de mantenimiento para un proyecto en particular que dura determinado tiempo. Por lo tanto, el contrato puede ser a término. Contrato indefinido, que es lo ideal, es el contrato natural en el departamento de mantenimiento. El personal de mantenimiento debe estar en continua formación, aprende con la experiencia y debe por consiguiente ser personal estable. El contrato indefinido sería la forma de contratación ideal. Para que tengan en cuenta, hay empresas especializadas en la selección de personal. Estas empresas se encargan de hacer todo el proceso de reclutamiento, selección, ponen conocimiento de la empresa, qué perfiles son los disponibles y avanza con el proceso de selección. Pero una desventaja es que estas empresas en general se concentran en perfiles de bajo, digamos, expertise. Para lo que es personal de mantenimiento, a veces no se puede llegar a cubrir la expectativa de los requerimientos del puesto. Las empresas especializadas en la selección generalmente no tienen conocimientos técnicos adecuados como para avanzar en una selección de esta característica. Por último, se inicia el periodo de adaptación. El personal ingresa a la empresa, debe poder conocer los procesos productivos, las instalaciones, las normas de seguridad, todos los procedimientos de trabajo, las tareas que debe realizar y conocer. Un error que no se debe cometer es dejar que esta persona interactúe con otro personal que tenga algunos malos vicios, costumbres equivocadas. A veces solemos mezclar el personal con otro tipo de recursos que en realidad pueden llevar a un proceso de fracaso en el periodo de adaptación a la persona. Hay que tener cuidado de que digamos, pongamos una especie de tutor sobre la persona que ingresa a la empresa con la suficiente expertise y motivación para acompañar al nuevo ingreso. En este proceso de adaptación, el individuo va a tener que conocer la genética, digamos, las bases, los cimientos de la empresa, de la planta, los procesos productivos y por otro lado deberá conocer el departamento de mantenimiento, formarse en el departamento de mantenimiento. Tiene que conocer aspectos de seguridad y por supuesto las tareas que debe realizar.